la poca capacidad y eficacia de sentencias y juicios por corrupción, de parte del Poder Judicial. Se atrasan premeditadamente los juicios, y no se castiga drásticamente el delito, imperando la impunidad a todo nivel. La falta de liderazgo y compromiso político, de asumir responsabilidades. En muchas oportunidades los funcionarios públicos, y los del más alto nivel, encargados de la toma de decisiones en las entidades públicas, no se comprometen ni asumen responsabilidades de luchar contra la corrupción, o de destaparla, o de denunciarla o pedir que se investiguen. Ya que en muchos casos son cómplices del delito, o tienen rabo de paja. Sus efectos o las consecuencias. La corrupción tiene un efecto negativo en la economía de los países, que se ven reflejados con el deterioro de las inversiones públicas, privadas, nacionales y extranjeras, lo que conlleva a un desaliento y pérdida de las inversiones, que afecta negativamente la productividad. La corrupción genera incertidumbre e inestabilidad, alejando a las empresas del sector formal, socavando los ingresos del Estado y reduciendo su capacidad en la prestación de servicios, que conlleva a un círculo vicioso de aumentar la corrupción y proliferar las inversiones o actividades económicas informales. La falta de detección o sanción del delito es un incentivo nefasto para que aumente la corrupción. De acuerdo con la Procuraduría Pública del Perú, especializada en delitos de corrupción, a diciembre del 2016, existían 32.925 casos en trámite a nivel nacional. El 50% de estos son por los delitos de peculado y colusión. Según los cálculos realizados por la Contraloría General de la República del Perú, estiman pérdidas vinculadas a los actos de corrupción equivalentes al 10% del PBI, es decir, 3.000 millones de dólares anuales, aproximadamente 10.000 millones de soles anuales, por actos de corrupción. Cabe recordar que la corrupción se caracteriza por ser una actividad encubierta, por lo tanto, las cifras antes mencionadas son aproximaciones menores a los montos reales. La corrupción afecta en mayor medida a las poblaciones de los segmentos D y E, en la medida en que son estas poblaciones quienes dependen del Estado para poder acceder a servicios básicos como salud y educación. Por ello es importante señalar que el Perú pierde 10.000 millones de soles anuales por actos de corrupción, con lo cual se podrían cubrir fácilmente el presupuesto del sector salud para el año fiscal 2020, que asciende a 747 millones de soles. Acciones para incrementar el consumo de hierro y reducir la anemia infantil, que asciende a 60 millones de soles. Recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, que asciende a 117 millones. Atenciones de emergencias por el friaje, heladas y nevadas, que asciende a 480 millones. Así como al Fondo para la Continuidad de la Reconstrucción con Cambios, que asciende a 3.550 millones de soles. Con lo cual, la sociedad pierde, y cada vez el presupuesto de la canasta familiar no alcanza, y el pobre será cada vez más pobre e informal. De acuerdo con la 15ª encuesta global sobre integridad en los negocios del 2018, el 82% de los encuestados en el Perú señalaron que las prácticas como el soborno y la corrupción están muy extendidas en las empresas. Así, 1 de cada 5 menores de 35 años justifican los pagos en efectivo para conseguir o conservar un negocio. Es así como los costos de transacción que la pequeña corrupción genera son asumidos por ciudadanos y empresas, con la idea equivocada que ésta tendrá un impacto positivo en el ahorro de tiempo, en la obtención de permisos y licencias, o en la solución de conflictos, eludiendo trámites engorrosos y sistemas jurídicos ineficaces, convirtiéndose en un círculo perverso. Afectación de los derechos humanos. Las Naciones Unidas, desde el año 2013, a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha reconocido la relación negativa que produce la corrupción, que ocurre a nivel individual, a nivel colectivo y en la sociedad en general. En el primer caso, está vinculado al acceso discriminatorio de los servicios públicos, en deterioro del principio de no discriminación al generar ventajas indebidas y accesos preferentes. En el segundo caso, la corrupción afecta a grupos de personas específicos, en especial a poblaciones vulnerables o en riesgo.
Y finalmente afecta a la sociedad al vulnerar los principios democráticos y el Estado de Derecho, resquebrajando la confianza de la población en el gobierno. Desconfianza en las instituciones. La pérdida de la confianza, en el sistema de reglas e instituciones de una democracia, cierra el círculo vicioso de la corrupción, que promueve y alienta la aparición de comportamientos oportunistas, que perciben que en la práctica, no se observa las reglas formales establecidas para la buena convivencia. La existencia, por tanto, de una corrupción sistémica, consecuencia de la debilidad del imperio de la ley, lo que conlleva al incremento de los niveles de actos delincuenciales. En otras palabras, el poder del crimen organizado depende de los niveles de complicidad e impunidad. Cuanto menos rija la legalidad, se abrirán mayores espacios de informalidad y corrupción, acrecentando y proliferando las bandas de crimen organizado. La corrupción degenera el orden público, viola el Estado constitucional y democrático de derecho, trae como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la dignidad, a la igualdad ante la ley, seguridad jurídica, la tranquilidad pública, derecho a la propiedad, así como el ejercicio a la libre empresa y la sana competencia. Indudablemente, las consecuencias son graves y negativas, para el mercado, para el desarrollo económico del país y el futuro de la nación, por las inmensas pérdidas económicas que afectan al Estado, al comercio nacional y al propio ciudadano. La corrupción ciertamente ha aumentado a través del tiempo. La diferencia actual, estriba en que el mundo de los negocios, está siendo invadido por este mal hasta alcanzar una suerte de institucionalización informal, donde al parecer los logros, con arreglos bajo la mesa, representan la vía para que las empresas y organizaciones alcancen el éxito, sin importarle que esos negocios son ilícitos. Al hacerse público, el sistema de corrupción de la empresa Odebrecht, que abarcó operaciones en 13 países de Latinoamérica, se mostró no solo los altos niveles de corrupción política, sino también, cómo las empresas en el sector construcción habrían logrado institucionalizar la corrupción. Así, los sobornos en la adjudicación de contratos con el Estado, y las modificaciones a estos a través de adendas, para beneficiar a la empresa privada, son trasladados al Estado, al ser incluidos en el costo total del proyecto. Por lo que, los tremendos niveles de corrupción a los que ha llegado Latinoamérica, han distorsionado la administración pública, el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, así como la moral pública del país. Eso trae consigo, la falta de respeto a la autoridad, un gran reproche social, con el consiguiente y alarmante, bajo índice de aprobación ciudadana, para todos los poderes del Estado en general, lo cual inclusive, ahuyenta o retarda la inversión pública o privada, nacional e internacional. La corrupción, es un problema grave que perjudica el desarrollo económico, social, y democrático del país y la región. Socava el crecimiento económico sostenible, y constituye un obstáculo importante para la reducción de la pobreza. El impacto de la corrupción, va más allá de sus costos monetarios. También deteriora la confianza básica en las instituciones públicas. Afecta a las clases más pobres de la población, ya que se gastan una mayor parte del presupuesto nacional en sobornos. La corrupción constituye una violación a los derechos humanos, ya que representa un abuso del poder, para robarle a los más necesitados o pobres. La corrupción, es el más grande enemigo de la ética y los valores morales, donde dañan la moral de las personas, donde impera, el cinismo descarado y enfermizo. La ciudadanía debe tomar conciencia. Que la corrupción ya no se tapa. Porque vemos que socava la confianza de la población, en las instituciones públicas y de la democracia en su conjunto. Según unos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, un 44% de la región han pagado sobornos para acelerar un trámite público. Nosotros vemos la corrupción como un mal natural y hemos aprendido a lidiar con ella, en lugar de combatirla para eliminarla. Los peruanos somos tolerantes a la corrupción a tal punto que la corrupción ha rebasado la capacidad del Estado y eso está mal. Instituto de Desarrollo e Investigación Construir IDIC.